Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo, a un nuevo videoblog. En esta semana vamos a hablar de todo el proceso de desescalada que estamos viendo en el restaurante y voy a intentar aclarar alguna de las dudas o alguna de las preguntas que me han hecho, bueno, por redes sociales o algunos de mis clientes, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que estamos en una situación de mucha incertidumbre, tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación muy complicada tanto a nuestra economía o con la economía que estamos manejando y que muchas de las decisiones de si abro o no abro se están tomando con el corazón y se deberían de tomar un poco con los números, ver qué capacidad tengo en la terraza, qué capacidad tengo para generar ingresos, cómo voy a negociar el alquiler, en fin, muchas cosas de las que vamos a intentar hablar en este pequeño vídeo, a ver si os puedo solucionar alguna de las dudas y ver si podemos trazar un plan para ir abriendo los restaurantes y para saber qué tengo que hacer una vez que ya los tengo abiertos. Sobre todo, qué es lo que sí nos están pidiendo y lo que no nos están pidiendo. Quiero decir, una de los mitos mayores es las mamparas. Las mamparas no nos las están pidiendo, las siguen ofreciendo, evidentemente, pero no es una solución que sea necesaria y obligatoria tener. Sí que es verdad que uno de los problemas que parece ser que nos estamos encontrando en estos días es el recuperar la confianza de la gente para entrar en nuestros restaurantes, bueno, en nuestras terrazas, porque de momento en esta primera fase, vamos a hablar de la fase 1, no está permitido el uso de las partes interiores de los restaurantes, sino que solamente de aquellos que tengan terraza y solamente con una limitación de aforo, como sabéis, ¿vale? Entonces, primero, lo que más os preocupa es el tema del personal, lógicamente, porque como sabéis es nuestro gasto más importante o nuestro coste más importante. Gasto no es un coste, una inversión. Entonces, ¿qué pasa con el personal que tengo en el ERTE? Bueno, pues el ERTE prevé la posibilidad de levantar la situación de ERTE de manera total, es decir, recuperar a todos los trabajadores, o de manera parcial. Es decir, sí que es verdad que existe la posibilidad de recuperar de manera parcial a los trabajadores que tengo en el ERTE sin recuperar a todos. Incluso existe una posibilidad de recuperar a una persona que tengas en el ERTE con media jornada. ¿Vale? El resto de su jornada se vería complementada, pero en principio puedes recuperar a la gente y sacarlos en media jornada, y aquellas personas solamente que te hagan falta a la espera de que el funcionamiento del restaurante sea más o menos normal a lo que antes teníamos, antes de que nos encerrasen del confinamiento y de que tuviésemos que quedarnos todos en casa. Con lo cual, primera medida, el personal tiene la posibilidad sin ningún problema de salir del ERTE, solamente tenéis que notificarlo y a través de vuestros asesores si lo tendríais hecho. Bien, ¿qué más cosas pasan con el personal? Bueno, pues una de las cosas que pasa con el personal es que tenemos que prever el tener un sitio para que se cambien la ropa de casa o la ropa de calle por la ropa de trabajo, ¿vale? Es decir, tiene que tener un lugar habilitado para cambiarse, que además debe de tener taquillas o al menos un portatrajes para que los trabajadores puedan cambiar la ropa de trabajo y la metan dentro de esos portatrajes, tanto los zapatos como los uniformes, ¿vale? Con lo cual también tienen que cambiarse los zapatos. En principio, zapato de calle, el que viene de la calle no valdría para el zapato de trabajo, tendríamos que intentar cambiarlo, ¿vale? Más cosas de los trabajadores. Los trabajadores tienen que tener a su disposición de manera continua lavamanos bueno, estas soluciones hidroalcohólicas para poder lavarse las manos y higienizarse las manos de manera continua. O agua con jabón. Si no disponemos de la posibilidad de agua con jabón, desde luego hidroalcoholes tiene que haber. También existe la posibilidad, porque al final el agua con jabón también mata el virus, con lo cual tener agua con jabón a su disposición de manera continua. En el uso del TPV del restaurante, estos que son de pantalla táctil, tenemos que estar desinfectándolo continuamente en cada uso si no es una sola persona la que tenéis en el TPV. Es decir, si tenéis un facturista que se encarga de constantemente estar cobrando al cliente, no es necesario, pero si no, después de cada uso tienes que tener al lado una solución para desinfectante para poder desinfectar. Esa solución desinfectante, por cierto, y vamos ya a ello, no tiene que ser una solución desinfectante que compres a tu distribuidor de productos químicos. Existe una posibilidad de hacerlo con agua con lejía, ¿vale? En una mezcla que tienes que hacer de agua y lejía, que es por cada litro de agua 2 cucharadas soperas de lejía. Eso es suficiente para generar
una mezcla de lejía o agua al 0,1% de lejía en agua, que hace que desinfecte cualquier organismo vivo en menos de un minuto y sin necesidad de volver a frotar o repasar. Es decir, tener una solución en spray dentro de un bote que tiene que ser opaco, porque si lo hacemos transparente perdemos esa función desinfectante poco a poco cuanto más sol le da. Entonces, en un spray, agua, dentro de 1 litro de agua, 2 cucharadas soperas de lejía, y simplemente hay que tenerlo, espolvorearlo y ya está. En principio, con eso estamos desinfectando todas las superficies. Ya estábamos hablando hace un momento del TPV, pero podríamos estar hablando de las mesas o las sillas, que ahora hablaremos de cuál es el proceso de desinfección de las mesas y las sillas con cada cliente, ¿vale? Pero en principio, con esa solución podríamos estar desinfectando el TPV sin ningún problema, con ese agua con lejía, ¿vale? Que es una solución desinfectante. Por otro lado, hay más cosas de los trabajadores o más cosas del restaurante. La vajilla, cristalería, cubertería y servilletas que se vayan a poner al cliente no pueden estar donde las teníamos antes, encima de un gueridón o algo así. Tienen que estar en un sitio cerrado para evitar de todas las maneras que se pueda contaminar con el paso o bien de clientes o bien de personal. Con lo cual las mesas y las sillas no van a estar montadas en ningún momento, y tampoco podemos utilizar los coperos. Los coperos que tenemos habitualmente no podemos tener los vasos ahí, pues específicamente nos dicen que tiene que estar en una zona cerrada o que no estén cerca del paso de los trabajadores. Y los trabajadores, en la medida en la que sea posible, tienen que mantener una distancia entre ellos de 2 metros a la hora de trabajar, cosa que, como sabéis, en nuestro caso es diametralmente imposible si trabajamos en una cocina pequeña o detrás de una barra constantemente y nos estamos pidiendo cosas de la barra hacia afuera. Es imposible. En el caso en el que no se puedan garantizar esos 2 metros entre los trabajadores o entre el trabajador y el cliente, el uso de mascarillas es obligatorio, con lo cual tendríamos que proveer a nuestros trabajadores con mascarillas homologadas. Estas sí tienen que estar homologadas por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y tenemos que proveerle de esas mascarillas para atender al cliente. Al final había cierta controversia porque había quien quería utilizar las mamparas y tal. Bueno, lo que dice la norma específicamente habla de mascarillas, no habla de ningún tipo de mampara. Yo os lo dejo ahí porque realmente yo os tengo que deciros lo que dice exactamente la normativa. Por otro lado, más cosas en cuanto a usos de restaurante, por ejemplo. El restaurante, como sabéis, en la fase 1, que es de la que estamos hablando, no se puede utilizar todo el restaurante, sino que solamente se pueden utilizar las terrazas, ¿vale? Las terrazas de los restaurantes y no las partes internas. El cliente solamente puede entrar en el restaurante para ir al servicio, ¿vale? Entonces, ahora hablaremos del servicio. En la parte externa, las mesas, como os decía, solo se pueden utilizar las de la terraza y con un aforo del 50%. Es decir, solamente podemos utilizar la mitad de las mesas que tenemos autorizadas para la terraza. ¿Cómo van a mirar las mesas que tenemos autorizadas en la terraza? Pues con la licencia municipal de veladores que tuviésemos, la última que tengamos, ¿vale? Si la última que tenemos es la del año pasado y dice que tenemos X metros o X terraza o X mesas, perdón, para la terraza, pues nos van a dejar el 50%. Ojo, esto no significa que si yo tengo autorizadas 30 mesas, ponga 15. Porque otra de las cosas que dice la normativa es que siempre y cuando se puede utilizar hasta el 50% de su ocupación, de su superficie, siempre y cuando exista una distancia de 2 metros entre mesas, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo autorizadas 30 mesas, pero poniendo 15 hay alguna mesa que no tiene una distancia de 2 metros entre mesas, pues tampoco estamos cumpliendo con la normativa y podemos ser sancionados, ¿vale? Con lo cual es muy importante esta medida de distancia. Las mesas tienen que estar limpias, como os he dicho, y en el momento que se sienta el cliente se le pone el mantel y se le ponen los cubiertos y se le pone el plato y se monta la mesa delante del cliente, de ese sitio donde tenemos toda esa cubertería, vajilla, tal, y cristalería, que está cerrada para que no pueda ser contaminado, ¿vale? En un sitio cerrado, en un cajón cerrado, en un armario cerrado o algo así, pero que no pueda ser contaminada en ese momento, y evidentemente la persona que lo está colocando va con las mascarillas y se está constantemente lavando las manos. No hay necesidad de utilizar guantes porque además los guantes dan una sensación de seguridad que puede ser equívoca, porque al final el guante está tocando también superficies que, si están contaminadas, al no estar lavando el guante porque entendemos que estamos protegidos nosotros, pero el guante sí tiene contaminación.
con lo cual lo que nos piden es que nos estemos lavando constantemente las manos con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas, ¿vale? Continuamente. Bien, montaremos la mesa, como os decía, delante del cliente con nuestra mascarilla, habiéndonos higienizado las manos, por supuesto, y tenéis que tener en cuenta, primero, que el mantel solamente, o el cubremantel, mantel y cubremantel, solamente pueden ser de un uso, es decir, que se recomienda o se dice que tenemos que quitar el mantel una vez que se levante el cliente para utilizar uno nuevo cuando se sienta el próximo cliente. ¿Qué están haciendo la mayoría de nuestros clientes? Pues irse al mantel de papel, y muchos de ellos, por ejemplo, lo que han hecho ha sido imprimir la carta en ese mantel. Ahora vamos a hablar de las cartas, pero como una solución han hecho eso. Entonces te ponen el mantelín que es de un solo uso, y después de ese mantelín pues te montamos la mesa encima. ¿Qué ocurre? Que todo lo que no sea la comida que va en el plato va a tener que ser, aparte de los cubiertos por supuesto, va a tener que ser en monodosis o en dosis individuales. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de aceite y vinagre. Ya no podemos tener el típico convoy con aceite y vinagre, no podemos tener un servilletero, sino que las servilletas tienen que ser individuales, y todo aquello que fuese compartido. No podemos tener salero, no podemos tener palillos, no podemos tener nada que sea compartido y tocado por varios clientes distintos. Entonces todo tendrá que ser en dosis individuales, ¿vale? Que pondremos en el momento que se soliciten o en el momento que lo necesitemos, ¿vale? Muy bien, entonces cuando el cliente pide la cuenta, el TPV, sí, porque una de las cosas es que cuando el cliente pide la cuenta, la forma de pago que se ha solicitado, que sea la más adecuada, es la de tarjeta de crédito, para que no exista, en la medida de lo posible, movimiento de dinero, puesto que en el dinero también puede estar contaminado. Entonces lo que se está intentando es promover, en la medida de lo posible, repito, el pago con tarjeta de crédito. Cuando se va a hacer un pago con tarjeta de crédito, el TPV del banco, donde pasamos la tarjeta de crédito, tiene que ser desinfectado en cada uso, ¿vale? Para que el cliente, una vez que se use y que toque los números, pues se vuelva a desinfectar. Como medida de confianza, muchos de nuestros clientes lo que están haciendo es que lo están desinfectando en ese momento delante del cliente. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa: el desinfectante que os he dicho antes de agua con lejía no va a dañar ninguna superficie, no os preocupéis por eso. Sin embargo, sí es corrosivo para la piel, porque la lejía es corrosiva para la piel, aunque sea en esas bajas proporciones. Entonces sí que os recomiendo en ese caso que o bien lo hagáis con el alcohol hidroalcohólico, o si lo vais a hacer con la lejía, con la mezcla de lejía y agua, que lo sequéis. Tarda poco en evaporar, pero bueno, que en ese caso sí lo sequéis para que no produzca ninguna herida, ni quemadura, ni nada a los clientes. Y por supuesto, cuando nosotros desinfectemos tendremos que hacerlo con guantes para que no nos toque la piel. Bien, una vez que el cliente se levanta y se va, toda la cubertería va al sucio, toda la vajilla y tal, y se pasa por el tren de lavado, en eso no hay ningún problema, y se vuelve a guardar, donde inmediatamente que sale del tren de lavado desinfectada, se tiene que llevar a guardar, donde estemos guardando toda la vajilla, cubertería, cristalería, bla, 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 y el mantelín, como es de papel, se retira, se quita y se acabó, ¿vale? En cuanto a, y por supuesto, en el momento que se levante el cliente y retiramos el mantelín, tenemos que desinfectar entre un cliente y otro todas las sillas y todas las mesas con, repito, esa solución de spray con agua y lejía. No hay ningún problema y quedaría todo desinfectado, ¿vale? Entre cada cliente tenemos que utilizar una nueva vajilla, por supuesto una nueva cristalería, vajilla y tal, un nuevo mantel, y desinfectada la mesa de uno a otro cliente, ¿vale? Luego es muy importante el tema de los cuartos de baño y el uso de los cuartos de baño. El cliente puede acceder al restaurante para utilizar los cuartos de baño. Los cuartos de baño, lo que dice la normativa es que se deben de higienizar al menos al menos 6 veces al día. Limpiar y higienizar 6 veces al día, ¿vale? Es lo que dice la normativa, lo que ponía en el BOE. Evidentemente esto os lo estoy contando hoy, pero esto puede cambiar inmediatamente porque han ido cambiando todo. Como sabéis, la normativa ha ido cambiando y adaptándose a unos y a otros, y donde dicen digo, luego dicen Diego, pero en principio lo que ha dicho en su publicación es que hay que higienizar los cuartos de baño, limpiar los cuartos de baño al menos 6 veces al día, y una de ellas al final de la jornada, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos que los cuartos de baño se tienen que estar limpiando de manera continua, y solamente puede utilizarse por una persona a la vez, salvo que sea una persona que tenga que estar acompañada o que necesite, por sus necesidades físicas, estar acompañada,
¿vale? Pero en principio por una sola persona se puede utilizar los cuartos de baño. En cuanto a cuántas personas pueden estar a la vez en una mesa, ya sabéis que el máximo es de 10 personas por mesa o por grupo de mesas, y siempre con una distancia de esas mesas a las siguientes mesas de 2 metros, ¿vale? No se permite estar de pie, por supuesto no se permite estar consumiendo en la barra del restaurante, y por supuesto no se permite estar de pie dentro del restaurante consumiendo o hablando, en ningún caso. Y no se permiten reuniones de más de 10 personas, ni gente fuera de pie del bar que no tengan una distancia de seguridad en grupos mayores de 10. Y tened en cuenta una cosa, ya ha ocurrido y ha ido la policía, y de momento están recomendando, pero en algunos casos han llegado a multar y cerrar el establecimiento. Es decir, el responsable de que se cumplan todas esas normas, incluidas las de aforo y o grupos de personas en mesas, es el propietario del restaurante, y el que se va a llevar la sanción es el restaurante. Entonces, que tengamos todas estas cosas claras para evitar el hecho de las sanciones. Por cierto, una de las cosas que van a querer quitar, o que están queriendo quitar, evidentemente, son las cartas físicas de cada restaurante, porque al final tendríamos que estar desinfectándolas con cada uso, y entonces en lugar de eso se está intentando evitar todo este tipo de objetos en los restaurantes. Y lo que están haciendo muchos de los clientes, pues bueno, por un lado habréis visto que hay muchísima gente que está ofreciendo las cartas en QR, es decir, que tengamos un código QR en la mesa y que el cliente lo escanee con su teléfono móvil y vea la carta. Es una de las opciones. Otra de las opciones, como os he dicho antes, pues como los mantelines son de un solo uso, muchos de nuestros clientes lo que están haciendo es imprimir en el mismo mantelín de papel, o de este papel un poquito más bueno, pues están imprimiendo la carta de tal manera que la estás viendo en cuanto que te ponen el mantelín. Tenemos algunos clientes que han aprovechado para considerar que la carta se la lleve el cliente, sea de un solo uso, y por detrás pues están poniendo, no sé, pues alguna receta chula o alguna información que ellos quieran dar, o cosas así, para que el cliente se la lleve y además le dé un uso, es decir, que tenga pues 2, 3 recetas, una receta de nuestro restaurante, o recetas que no sean de nuestro restaurante pero sencillas, o información que sea relevante de la ciudad, o cosas así. Entonces con eso aprovechan pues que te llevas la carta y hacen marketing con ella, una vez que saben que ella pues la van a perder, es decir, que es un uso, se imprime y se termina. A ver, son épocas muy complicadas, estamos ante situaciones que no hemos vivido antes, pero ahora es cuando hay que tener más fuerza todavía. Yo no os voy a decir que abráis en esta fase ni que abráis en la siguiente, eso es una decisión vuestra, y que mis clientes, por ejemplo, sí que están contando conmigo, con nosotros, con Averas Consultores, para saber cuándo pueden abrir, o por lo menos hacer una previsión de números, de oye, con estos ingresos, con estas cosas, porque por ejemplo, uno de los problemas fundamentales es el alquiler. Muchos de mis clientes están negociando con el alquiler para que al menos estemos en una fase en la que solamente podamos utilizar el 50% del restaurante, el alquiler también sea el 50%. De todos aquellos que, por ejemplo, no han dejado de cobrarles. Tengo clientes que el dueño del local ha dicho, mira, yo lo siento muchísimo, pero yo vivo de esto y te tengo que seguir cobrando. A ver, en esto no hay normativa, ¿vale? Entonces, intentad negociar con el propietario del local a ver si os permite tener un alquiler al 50%, por ejemplo. Y lo que os comentaba, son momentos muy complicados en los que hay que tener muy en cuenta los números. Ya os lo dije en otro vídeo más cortito que publiqué en redes sociales, pero no por aquí. Ya no va a valer tener solamente controlados los ingresos. El otro día me comentaba un amigo, me decía, mira, tengo un conocido que está pagando el iPhone todos los meses que se compró, el último iPhone que salió, no sé qué y tal, porque tenía ingresos y funcionaba bien, y en cuanto que han desaparecido los ingresos, está pagando el iPhone, pero le está costando tener dinero para comer o para otros tipos de gastos, ¿no? Antes nos preocupábamos solo de los ingresos, mientras que había ingresos, pues todo estaba bien. Esto ya no va a valer. Os lo digo desde ya, de ahora en adelante tenemos que tener súper controlados los gastos y tener muy medido cuál es el beneficio que vamos a tener para ir poquito a poco, porque además no sabemos si va a venir una segunda oleada y no nos puede pillar como nos ha pillado esta. ¿Eso qué significa? Que lo que os decía, yo no os voy a decir cuándo tenéis que abrir, esto por supuesto que no. Si tenéis alguna duda o queréis que hagamos algún tipo de estudio, me tenéis a vuestra disposición para hacerlo sin ningún problema. Pero que no podemos tirar la toalla ahora, que sé que es muy complicado, que tenemos muchas dudas, que tenemos muchos gastos, que nuestra economía está dañadísima, evidentemente. Nosotros no estamos cobrando a ninguno de nuestros clientes,
puesto que no les estamos haciendo ningún trabajo, con lo cual nosotros tampoco tenemos ingresos hoy por hoy. Entonces, sé que es una situación muy complicada, pero ahora es cuando hay que luchar con más fuerza. Ahora es cuando hay que ir a por ello, como si volviésemos a abrir nuestro restaurante, pero sabiendo todo lo que antes no sabíamos cuando lo abrimos. Es como volver a ser pequeño, pero sabiendo lo que sabes ahora. Aprovechémonos de eso. Y como os ponía en una publicación del martes en las redes sociales, que no digan, que nadie pueda decir que no lo has luchado, que no te rindas ahora. Piénsalo y tira para adelante y reinvéntate y hazlo con más fuerza que nunca, pero que nadie pueda decirte que no has luchado, que nadie te pueda decir no luchaste. Lucha con toda la fuerza ahora, que nadie pueda, que ni tú mismo puedas echarte en cara que no luchaste. No lo pierdas ahora, si ahora es el momento. Ahora es cuando hay que empujar con más fuerza, sabiendo todo lo que sabemos de antes. Es muy importante, ¿vale? Bien, pues esto es lo que os quería transmitir. Sobre todo quería que fuese un mensaje de ánimo, ¿vale? Y por otro lado, también deciros que, bueno, que esta semana ya vamos a publicar un videoblog sobre comparativo de proveedores, por qué tener un comparativo de proveedores y cómo ganamos más dinero haciendo un comparativo de proveedores. Esto va unido a por qué hacer un escandallo y por qué tener una gráfica de dispersión, con lo cual todo al final está relacionado y todo hace que ganemos más dinero en nuestro restaurante de manera inmediata, con lo cual echarle un vistazo al resto de vídeos que tenéis en el canal sobre eso. Y también sabed que estamos preparando un vídeo sobre cuál es el único dato que tengo seguro a la hora de plantearme abrir un nuevo restaurante. ¿Cómo puedo saber cuánto voy a ingresar, qué personal o cuánto necesito ingresar, qué personal voy a tener, cuánto me voy a gastar en comida y bebida a partir de una sola referencia fija, que es la única referencia que vas a tener a la hora de intentar abrir un restaurante, ¿vale? Y además haremos un Excel, por supuesto, sobre esa referencia fija. Si queréis saber cuál es y queréis saber cómo lo estamos montando, pues yo que vosotros me suscribiría al canal, le dais a la campanita para que os avise y si os están gustando los vídeos, pues darle a me gusta o comentarme cualquier cosa porque os respondo inmediatamente y así sé que estáis ahí y que os están gustando, ¿vale? Nada más, me alegro mucho de haberos visto, estad atentos a los vídeos que os estaba comentando, es muy bueno el de comparativo de proveedores y es excelente el que vamos a sacar de cuál es la única referencia que tengo para abrir un restaurante sin engañarme a mí mismo. Y nada, lo que os decía, mucha fuerza, mucho ánimo y a tirar para adelante. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.